más grande, más grande. Con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este es el pasaje en el que vamos a meditar en esta mañana. Nosotros hace 8 días estuvimos estudiando por medio del pastor Diego acerca de el momento cuando Jesús va a una región y es sanado un endemoniado. Y en ese lugar Jesús, al final de la historia, dice que la gente le dijo a Jesús, vete de esta tierra, no queremos que estés aquí, queremos que te vayas. Así que Jesús pasa nuevamente el mar y está nuevamente en Galilea. Ahora, quiero que miremos este pasaje como la obra de Dios a través de la fe. Y yo he llamado la palabra en esta mañana, la enseñanza, la he titulado de esa forma, la fe y la obra de Dios. Porque vemos en este pasaje y en esta historia, la historia de una mujer en la cual Dios obra en ella a través de su fe. Cómo la fe de esta mujer es usado por Dios para obrar su plan, su propósito en su vida. Este pasaje está en medio también de otra historia y ustedes verán que al comienzo del versículo 21 dice que cuando Jesús recién llega al otro lado, viene un hombre, Jairo, que tiene también su hija enferma. Y él acude a Jesús para que sea Jesús también quien sane a su hija. Y Jesús responde afirmativamente a este pedido, así que Jesús se dirige hacia la casa de Jairo, quien era un principal de la sinagoga. Y en este camino es donde interrumpe, digamos de alguna manera, en la historia de Jairo, la historia de esta mujer. La historia de esta mujer que padece de una grave enfermedad. Así que vamos a mirar este pasaje, cómo es la obra de Dios a través de la fe. Y esta obra de Dios a través de la fe nos conduce, y quiero que miremos a 3 aspectos fundamentales de la vida cristiana que encontramos en este pasaje y en esta historia. La primera tiene que ver que la obra de Dios a través de la fe nos conduce a una esperanza verdadera, nos conduce a una esperanza verdadera. Es muy interesante que cuando Marcos nos narra la historia de esta mujer que aparece, que viene como de la nada e interrumpe el camino de Jesús hacia la casa de Jairo, Marcos se detiene para darnos algunos detalles muy importantes que podamos comprender esta historia. Dice que había entre la multitud una mujer
y que esta mujer padecía de una enfermedad hace 12 años. 12 años. Y tenemos que comenzar a ver que Marcos quiere, de alguna manera, mostrarnos la realidad de esta mujer. La situación de una mujer que se acerca a Jesús y que Marcos nos cuenta, nos dice acerca de su situación, de lo que ella vivía y padecía. Y aquí Marcos nos da la primera información diciéndonos que esta mujer hacía 12 años padecía de una enfermedad. 12 años. 12 años pueden ser poco para algunas situaciones, para algunas circunstancias. Por ejemplo, uno piensa en un niño de 12 años y uno piensa que ha vivido poco todavía, ¿cierto? Ha vivido 12 años apenas, falta mucho. Pero cuando pensamos en 12 años de una enfermedad, pensamos que es un tiempo quizá bastante largo y que tuvo que haber sido bastante largo para esta mujer. 12 años sufriendo. Ahora, la enfermedad de la que nos habla aquí Marcos, que padecía esta mujer, dice aquí que era una enfermedad de hemorragia. Otras traducciones dicen que era flujo de sangre. Y la enfermedad a la que esta mujer estaba, con la que estaba lidiando, con la que estaba luchando, con la que había tenido tanta dificultad, era una enfermedad, una alteración en su ciclo normal de menstruación. Y en este caso, las mujeres sabrán entender mucho mejor la situación de esta mujer. Nosotros como hombres hacemos el esfuerzo de entender que era una enfermedad muy grave. Y uno tiene que pensar solamente en que por 12 años esta mujer había padecido de una enfermedad que constantemente tenía que presentar hemorragia, flujo de sangre en ella. Era una enfermedad muy difícil para esta mujer, muy incómoda, una enfermedad que tuvo que haberle causado mucha dificultad en estos 12 años. Pero también se nos dice más, no solamente se nos dice de lo grave de la enfermedad, ¿cierto? Sino que también se nos habla de que ella había sufrido mucho a manos de los médicos. Es decir, esta mujer estaba enferma 12 años lidiando con esta enfermedad y había tenido la oportunidad de visitar un médico y otro médico y otro médico, y lo único que había conseguido esta mujer durante todo este tiempo era sufrir y sufrir más a manos de ellos. Es decir, no lograban darle la sanidad que esta mujer estaba buscando. Así que ella iba de un lugar a otro, iba de un médico a otro y nada pasaba. Así que la situación de esta mujer es una situación dolorosa, es una situación triste, es una situación de desesperanza. Y nos agrega más Marcos. Nos dice que había gastado todo lo que tenía, todo lo que ella tenía, sus bienes, el dinero que poseía, que no sabemos si era mucho o poco, pero lo cierto es que fuera lo que fuere, lo invirtió para poder tener su sanidad. Y no solamente no había sido posible, sino que ahora no tenía más. Y la situación iba de mal en peor. Miren ustedes esta escena y este cuadro que se nos dibuja acá. El cuadro de una mujer que está sumergida en una situación bastante crítica, en una situación bastante difícil, una situación que no ha tenido solución hasta el momento y que en vez de lograr salir adelante cada vez parece que está más en el fondo. Y aquí está una mujer que parece que se han cerrado todas las puertas, ya no tiene como más alternativa, y lo que nos muestra la palabra es que nos lleva como a pensar que la situación es ya a un punto en el que no hay nada más que hacer, en el que quizás ya no hay dónde más mirar. Esa es la realidad de esta mujer, una realidad de desesperanza, una realidad de oscuridad, donde casi no hay a dónde ver.
donde no se vislumbra ninguna alternativa. Sabe que la desesperanza es algo sumamente fuerte en la vida de los seres humanos. Yo no sé si ustedes recordarán que hace un tiempo, y creo que todavía existe, hubo un movimiento de esos que surgen en nuestra sociedad, en medio de los jóvenes, y surgió un movimiento, yo recuerdo que, especialmente en la adolescencia, en donde se hablaba de unos jóvenes que tenían un cierto comportamiento, y se llamó adolescentes o jóvenes de la cultura emos. No sé si usted la escuchó. Y esa cultura hablaba acerca, o digamos que expresaba, la emoción de la persona, de la condición en la que se encontraba, pero de la condición de desesperanza, de la condición de melancolía. Y estaba pues asociado a eso muchas cosas, la música, la forma de vestirse, la práctica que tenían, estaban todo el tiempo con caras tristes, largas, ¿cierto? Llorando, escuchando música. Y eso generó en medio de esta juventud aún muchos casos de suicidio. Producto de la tristeza, producto de la desesperanza, y muchos de estos jóvenes abandonados por sus padres, sin ver hacia el futuro algo claro, sumergidos en los problemas. Y esta era, digamos, una forma que se dio y que dañó mucho a la juventud, que seguramente aún todavía lo sigue haciendo, porque esto no es algo nuevo. Pero el cuadro de desesperanza que viene a la vida de personas, la vida de nosotros, para dañar y para destruir. Esa es la desesperanza, y es el cuadro que se nos habla aquí en Marcos, en esta mujer, la desesperanza. Pero el versículo 27 tiene un giro. Y es aquí cuando la obra de Dios actúa a través de la fe. Dice que cuando la mujer oyó hablar acerca de Jesús, cuando ella oyó hablar acerca de Jesús. ¿Qué escuchó hablar de Jesús esta mujer? La fama de Jesús ya se había extendido por los milagros que Jesús había hecho y también por la enseñanza que Jesús había dado. Y esta mujer escucha un día hablar de Jesús y escucha hablar acerca de lo que ha hecho y de lo que ha enseñado, de su palabra. Y es como que viene a esta mujer una esperanza, como que la luz de Cristo viene a la vida de esta mujer para iluminar su cuadro de oscuridad. Hace 8 días vimos cómo Jesús irrumpió en una ciudad para iluminar en medio del poder de las tinieblas. Y aquí el Señor parece irrumpir para iluminar en medio de un cuadro de desesperanza, de oscuridad, donde parece que no se puede hacer nada. Y aquí es donde viene la esperanza para esta mujer. Cuando oye hablar acerca de Jesús, cuando oye hablar acerca de sus enseñanzas. No es que esta mujer un día se despertó con la fe en Jesús, sino que al oír hablar de Jesús, al oír hablar de Él, de su obra y de su palabra, viene a su vida entonces la obra de Dios a través de la fe, para brindarle esperanza. Y es esta esperanza, la esperanza que se da por escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo Jesús, su obra. Y es la esperanza que se da cuando escuchamos ese mensaje de lo que Él ha hecho, ese mensaje de lo que Él ha hablado. ¿Sabe? La desesperanza puede venir a nuestra vida. Podemos perder la esperanza. Y no solamente eso, podemos colocar quizá la esperanza
en otro o en otra cosa diferente. Yo recuerdo que había una canción de Diego Torres, Color de Esperanza. ¿Ustedes la escucharon? Saber que se fue, ¿cierto? Que se puede, que se puede. Y hablaba acerca de cómo uno podía seguir adelante, ¿cierto? Aunque todo estuviera oscuro, no pudiera seguir adelante. No podía levantarse, no podía ver el color de la vida y no podía sobreponerse a las dificultades y a las adversidades. Y bueno, esta canción se escuchó mucho. Quizá uno pueda colocar su esperanza en otros, como esta canción. Una esperanza que no nos habla acerca del Evangelio, que no es producida por el Evangelio. Quizá por otra persona, quizá por otra situación. Pero la esperanza que se produce a través de la fe, que es la obra de Dios, es la esperanza verdadera, que viene de oír y de oír el Evangelio. Una esperanza que viene a nuestra vida y que no se da simplemente porque yo me levanté hoy y voy a ver este mundo con alegría y voy a sonreír todo el día y voy a tener positivismo hoy y voy a creer que todo me va a ir bien. Esa no es la esperanza. Esa no es la clase de esperanza que nos habla esta historia de Marta. Es la esperanza de que esta mujer tuvo cuando oyó hablar acerca de Jesús. Es la esperanza que se enciende en nuestra vida cuando el Evangelio viene a nosotros. Y sí que por momentos necesitamos volver al Evangelio, porque muchas veces nuestra esperanza termina siendo nuestro trabajo, lo que tenemos guardado y atesorado en el banco, mi capacidad, mi inteligencia para desenvolverme en esta vida. Quizás esa puede ser mi esperanza, pero eso no es la esperanza que da el Evangelio, porque es algo que se marchita y que nuevamente nos conducirá otra vez al fondo de la tristeza. Pero la esperanza de la que nos muestra esta mujer y este pasaje, la esperanza que se produce cuando el Evangelio es pronunciado y cuando el Evangelio viene a nuestra vida. Así que la obra de Dios a través de la fe nos conduce a la esperanza verdadera, pero también nos conduce a un encuentro con Cristo. Nos conduce a un encuentro con Cristo. Mire, cuando la mujer escucha hablar de Jesús, dice que ella pensó. Ahora nos dice Marcos que ella va, en el versículo 27, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Versículo 28, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Esta mujer, cuando escucha hablar acerca de Jesús, esta fe que viene a su vida, es una fe que le conduce a Él. Es una fe que le dirige a la persona de Jesús. Es una fe que le hace reconocer que Jesús no es un médico más, que Jesús no es quizá otra alternativa, sino que Jesús es la persona que tiene poder para sanarla. Pensaba dentro de ella, si logro tocar siquiera su manto, punta de su manto, yo seré sana. Esta mujer reconoce que Jesús no es cualquier persona. Reconoce que Jesús es quien tiene poder. Reconoce que Jesús es quien puede sanar. Reconoce que Él es verdaderamente diferente a todas las opciones. Y esta es una fe que está dirigida, que está puesta en la persona de Cristo, no en la misma fe. Y acá quiero como mencionar ello, porque es muy común escuchar en nuestros días que se toque el tema de la fe. Y se nos habla de la fe como algo que tenemos que tener y que tiene que crecer. Y si eso bien es cierto, que la palabra nos anima a ello, parece que la fe es como si fuera un poder que está ahí como mágico,
¿cierto? Que yo me concentro y entre más fe tengo y más fe tengo, voy a lograr muchas cosas y milagros y muchas de estas cosas. Que en últimas es una fe que engrandece ¿a quién? A mí mismo. ¿Por qué soy un hombre de fe? Porque yo logré que eso pasara, ¿cierto? Es una fe que casi que se queda en la misma fe. Pero esa no es la fe que nos habla el Evangelio. La fe que nos habla y que nos es ilustrada a través de la historia de esta mujer es la fe que se dirige a Jesús. Es la fe que se encamina a Cristo. Es que esta fe se deposita en Él. En Él. Él es el que inicia la fe, pero también es a donde la fe llega. Es Él. Y esta es la fe que se requiere. Esta es la fe que se necesita. Había una multitud que seguía a Jesús. Y multitudes seguían a Jesús. Cuando Él pasa a la orilla, estamos leyendo que la multitud le estaba esperando. Ellos estaban atentos a ver cuándo Jesús volvía del otro lado y veían que las barcas ya venían y entonces la multitud se amontonaba para esperar a Jesús, para seguir a Jesús, para estar con Él. Pero estas multitudes tenían muchas razones para estar con Jesús. Razones como por ejemplo de ver qué va a hacer Jesús hoy y con qué irá a salir ahora. Y claro, situaciones fantásticas y maravillosas de milagros. Y muchos seguían a Jesús para ver qué iba a hacer hoy. ¿Qué se le ocurría hacer hoy a Jesús? También para escuchar qué va a hablar hoy Jesús. ¿Qué va a decirnos hoy Jesús? Recuerdo una historia en que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes me siguen a mí porque yo les doy pan. Una razón por la que esta multitud seguían a Jesús. Nos da pan. Había una multitud que seguía a Jesús, que estaba con Él, pero no tenían una fe que les llevaba a Jesús. Estaban ahí, viendo los milagros. Estaban ahí, escuchando su palabra, viendo la confrontación que tenía con líderes religiosos y cómo transformaba y cambiaba el pensamiento, pero de ahí no pasaba, de ahí no sucedía nada. La fe de esta mujer es una fe que le conduce a Cristo y que reconoce no solamente que Él hace cosas bonitas y que habla de una forma especial, no, que Él es el Hijo de Dios y que reconoce el poder y la autoridad de Él. Por eso es una fe que conduce a Cristo. Aquí yo quisiera preguntarle: ¿es nuestra fe hoy una fe que nos conduce a Cristo? ¿Es nuestra fe una fe que nos conduce a Él, a reconocer su poder, a reconocer su autoridad, a reconocer quién es Él? Es una fe que nos lleva y nos encamina hacia Él. Es nuestra fe una fe que tiene como objeto a Cristo Jesús, a Dios mismo. ¿O tenemos razones diferentes para estar cerca de Él, cerca de la iglesia? Así que la obra de Dios a través de la fe nos conduce a una verdadera esperanza, nos conduce al encuentro de Cristo, y en último lugar, la obra de Dios a través de la fe nos conduce a evidenciar el poder de Dios. El relato termina diciéndonos, o la historia de esta mujer, nos dice en el versículo 29 que al instante cesó su hemorragia. Y esta mujer se dio cuenta de que había quedado sana, de que la aflicción que había tenido por 12 años se había terminado, había cesado. Ella experimentó en su cuerpo de una forma tan clara que ella pudo decir: he sido sana. Porque el versículo 29 nos dice que al instante ella quedó sana y ella se dio cuenta de que así había sido.
el poder de Dios. Y aquí lo vemos manifestado en dos formas. En la sanidad física de esta mujer. Esta mujer va a Jesús buscando un milagro y ella es sanada por él. Y quiero agregar aquí un elemento de esta enfermedad que no lo hice al comienzo para entender un poco mejor este punto. Y es que la enfermedad que tenía esta mujer, además de todo lo que ya mencionamos al principio y lo difícil que era una enfermedad que era catalogada o que mostraba a esta mujer como una mujer impura, indigna. Y ustedes podrán leer eso en el libro de Levíticos. En el capítulo 15 ustedes pueden leer la instrucción que Dios había dado al pueblo respecto a este tiempo de la mujer y que la hacía impura y que hacía que la mujer en estos días casi que tenía que apartarse, ¿cierto? Tenía que estar un poco como distanciada de la sociedad y que ni siquiera podía tocarse. Eso se lo leemos y lo pueden ustedes leer en Levítico, donde se habla más específicamente y se muestra las instrucciones que Dios había dado al pueblo respecto a este momento en la vida de la mujer. Así que por esa razón es que la mujer va en oculto a Jesús y ella se camufla entre la multitud para tocar solamente el borde del manto de Jesús, para tocarle a él. Pero esta era una enfermedad que hacía que esta mujer, además de todo lo que ya mencionamos, estaba excluida de la sociedad. Una mujer que estaba fuera, no podía desarrollar su vida social de forma natural o de forma como la hacían las demás personas, sino que estaba casi que obligada a llevar una vida distante, una vida aparte de la sociedad. Así que en vemos que Jesús sana a esta mujer y ella obtiene una sanidad física, obtiene el poder de Dios en su vida. Dice Jesús, ha salido poder de mí, que sana la vida de esta mujer. Pero mire conmigo, uno piensa lo siguiente: ¿por qué Jesús detiene su camino a la casa de Jairo para descubrir a esta mujer? Porque si esta mujer vino por un milagro de sanidad y lo había obtenido, es decir, parece que cuando ella se da cuenta de que ha sido sana, el objetivo ahí, ¿cierto? Parece que ha terminado. Pero miren lo que hace Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta en el versículo 30 de que de él había salido poder, dice que Jesús se volvió a la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado? Ahora uno ve esa pregunta desde dos puntos de vista. Uno, la gente que está al lado escuchando a Jesús, y los mismos discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cómo así que tú preguntas que quién te ha tocado si estás aglomerado por la gente? Si toda la gente te está tocando, porque es que están encima de nosotros. ¿Cómo es que tú preguntas ahora quién te ha tocado? Esa es una, ¿cierto? Pero también está la mujer que escucha la pregunta de Jesús: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? El temor de esta mujer. El temor de esta mujer que ha sido descubierta, que está siendo exhibida ante la multitud. Que ella pensaba solamente tocar el borde del manto de Jesús, ser sana y volver a su casa y terminar con tanta aflicción. Pero aquí Jesús se detiene para preguntar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es una pregunta interesante de Jesús, porque Jesús quiere descubrir a esta mujer, quiere mostrar un problema mayor en ella. Una mujer que había sido rechazada, que había sido tenida como impura, como indigna ante la sociedad,
Y ahora Jesús viene para preguntarle, ¿quién me ha tocado? Uno piensa en el temor de esta mujer al escuchar esta pregunta, ¿quién me ha tocado? Yo recuerdo cuando éramos niños y cometíamos algo malo en la casa. Y cuando nuestra mamá llegaba, recuerdo una vez que rompimos algo en la casa con mi hermano jugando, y la pregunta de ella cuando llegó, ¿quién dañó eso? ¿Quién dañó eso? Y cuando ella preguntaba eso, y uno sabía que tenía que decir, uno temblaba de miedo por lo que podía pasar. Pero que esta mujer, cuando Jesús le pregunta, ¿quién me ha tocado?, está aterrorizada, porque ha tocado a Jesús siendo una mujer impura, siendo una mujer que no podía hacer eso. Pero la pregunta de Jesús tiene un propósito en la vida de ella. No solamente proporcionarle sanidad física, que se evidencia así el poder de Dios, sino también proporcionar paz a su alma, paz a su corazón, como lo dice en el versículo 34. Hija, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Vete en paz. Tenemos una amiga en Bogotá que hace un tiempo atrás acudió a una cita médica para hacer un procedimiento de miomas que tenía ella, que era un procedimiento, digamos, delicado, pero que era un procedimiento rutinario, digamos, para la medicina. Y ella acudió a este médico para hacer o cumplir con este procedimiento, con sorpresa que cuando los doctores están en el proceso de la cirugía, ellos se percatan de que en los exámenes y en los resultados no había aparecido algo que ellos solamente logran ver cuando han abierto la herida. Y es que se dan cuenta de que ella está llena de cáncer, de que su cuerpo, su estómago, por dentro está invadido de cáncer. Y en ese momento, la cirugía que parecía algo pequeño, tenía que convertirse en una cirugía mucho más extensa porque tiene que comenzar a tratar ahí de sacar todo esto, de recuperarla. Esta mujer fue a Jesús para evidenciar el poder de Dios en su vida física. Y Dios le concedió eso. Pero lo que esta mujer no esperaba, y es como sucede en muchos de los milagros de Jesús, es que el Señor no solamente sanó su vida física, sino que el Señor fue más allá y el Señor vino a sanar su corazón. El Señor vino a sacarla del anonimato en el que ella se encontraba. Vino a quitarle ese rechazo que había tenido por 12 años de la sociedad, por 12 años en medio de gente, para decirle, yo te acepto. Cuando la mujer le confiesa a Jesús lo que pasó, y dice el texto que ella estaba atemorizada, y en ese temor se postra ante los pies de Jesús y le cuenta todo lo que ha sucedido. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús, el Hijo de Dios, aceptando a esta mujer que había sido considerada impura por muchos años. Jesús, el Hijo de Dios, sacando del anonimato a esta mujer que había estado oculta, que había estado guardada, sufriendo con su enfermedad, sufriendo con su aflicción, pero Él viene para restaurar su corazón, para restaurar su alma, su vida. Nuestro problema es un problema mayor, que puede ser quizá una enfermedad física o quizá una necesidad que podamos tener, que quizá se convierte en nuestra mayor necesidad, en nuestro mayor problema. Pero hay un problema mayor, y es la impureza de nuestro corazón, la impureza de nuestra vida, que estamos enfermos por el causa del pecado. Y que la obra de Dios a través de la fe nos evidencia ese poder.
Este poder que nos habla de un Dios soberano, de un Dios que sana, soberano, a su tiempo, a su modo, como Él disponga, porque es un Dios soberano. Pero que va más allá y es un Dios que a través de esta fe viene a restaurar nuestro corazón y viene a restaurar nuestra alma. Creo que este pasaje, para finalizar, este pasaje y la historia de esta mujer, la fe de esta mujer que queda registrada en este evangelio de Marcos y también en otro evangelio, quiere ilustrarnos eso. La obra de Dios actuando a través de sus hijos por medio de la fe. Esta no es una fe que se queda ahí solamente para estudiarla y para saberla en nuestra mente, sino que es una fe que cobra vida. Es una fe que ha cobrado vida en la persona de Cristo Jesús. Y el milagro mayor que tenemos registrado en la Escritura es el milagro de la cruz. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús sirviendo a la humanidad, sirviendo al enfermo, sirviendo al endemoniado, sirviendo al que ha muerto. También en la historia de Jairo, de su hija que está aquí también. Pero el mayor milagro es el milagro que el Señor ha hecho en la cruz, que proporciona una sanidad mayor, la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro corazón. Que nos invita la palabra de Dios hoy a que ese obrar de Dios se manifieste en nuestra vida a través de este hermoso y maravilloso camino que es el camino de la fe. Oremos. Señor, te damos gracias por esta historia registrada en tu palabra, la historia de esta mujer que ni sabemos su nombre, Señor. Una mujer que apareció de la nada, sufriendo en el silencio, Señor, del anonimato. Una mujer que sufre sin que nadie la escuche, sin que nadie pueda hacer algo, pero que un día escuchó hablar de ti, Señor, y tu evangelio produjo vida en ella. Y la obra tuya, Señor, a través de la fe, vino para darle esperanza nueva, una esperanza verdadera. Vino para llevarla a un encuentro contigo, Señor. Y vino para mostrarle que tú eres un Dios de poder, que transformaba su vida física, pero más aún su vida del corazón, su vida del alma. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, y rogándote, Señor, que nuestra fe sea una fe vivida, Señor, una fe que podamos vivirla en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, Señor, a verte a ti como el Dios que eres, Señor, a reconocer tu poder y tu grandeza, Señor, que no se trata de nosotros ni cuánta fe tenemos, se trata de a dónde se dirige esta fe, se trata de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar, haz de mi vida un altar, vive en tu santidad.
siempre te pueda adorar.